Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña en el primer bloque hoy Javier Monroy, él es periodista, analista en comunicación, catedrático. Bienvenido Javier, gracias por estar aquí. Uri, muchas gracias. Y bueno, hay un montón de temas, pero a ver, empecemos por un poco el tema que está en el cintillo, es un poco la percepción ciudadana. ¿Cómo, para entrar un poco en materia, cómo definirías tú el actual escenario político visto desde el zapato ciudadano? Es decir, luego de toda esta, digamos, fabricación gubernamental de un determinado escenario o esta construcción de una determinada realidad en la cual sale el presidente de la República a decir piensen bien por quién van a votar, ojo. Bueno, comenzando y sin ánimo de exquisiteces, pero por lo menos es un referente cultural, ¿no es cierto? Cuando tú quieres analizar una determinada situación social, cultural, política, te puedes referir al famoso triángulo retórico de Aristóteles, ¿no? El atos, el etos, el patos y el logos. Es decir, la autoridad moral, los afectos, las emociones y la racionalidad. En este escenario político actual, estamos básicamente en un escenario emocional. El tema de la racionalidad y el tema de las autoridades morales están casi el lado más primitivo suspendidas. Del cerebro. O sea, se apela al lado más primitivo del cerebro. Estamos en un escenario reptiliano realmente. Claro. Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay tiempo para nada. No hay tiempo para, diseñar grandes planes o programas o campañas. Lo que tienes que hacer es conectarte rápidamente con la ciudadanía, con los electores, a través de mensajes muy claros y que sean núcleos, que sean maximalistas, ¿no es cierto? No puedes entrar en exquisiteces ni en detalles y tienes que reconectarte inmediatamente con el público y especialmente lo que se llama saber leer el tráfico digital. Porque si tú no tienes entendimiento de cuáles son las reacciones de la gente, cómo se están moviendo, cuáles son las tendencias, cuáles son las cosas que esperan, cuáles son las cosas que rechazan, cuáles son sus demonios internos, cuáles son sus expectativas, entonces la campaña de nada te va a servir. Y sobre todo, en un escenario donde la comunicación está más o menos homologada, en el tema de la rapidez, en esta hiperconvergencia digital, ¿no es cierto? En que todo el mundo tiene que producir contenidos, mensajes y tiene que estudiar las reacciones y las posiciones de los públicos, que la cosa es inmediata, ¿no es cierto? Tú no puedes perder el tiempo y sobre todo no puedes cometer errores. La gran diferencia y el gran valor diferencial aquí va a ser quien no comete errores es el que va a tener la ventaja. Ya, ahora, a ver, si te entiendo bien, lo que tú estás diciendo, Javier, es que los políticos tienen que adaptar su mensaje, o sea, pocho, rospiglioso y puro, esto es lo que le gusta a la gente. Lamentablemente es así, porque, digamos, el lenguaje... O sea, no hay lugar para un político que diga la verdad, que diga sangre, sudor y lágrimas. O sea, no votan por él. Esos escenarios han sido superados por la realidad, ¿no? Y esta hiperrealidad tengo cambiante. Que leer las redes, yo político. Tengo que leer. Entonces, si en las redes dicen, bueno, para acabar con el, como ya están diciendo en algunos sitios, bueno, para eliminar la amenaza del cambio climático tenemos que volver al canibalismo, es decir, tenemos que comernos los unos a los otros para que haya menos población y de repente eso se viraliza, por usar un término de moda. Entonces yo tengo que salir con un mensaje diciendo, bueno, si votan por mí yo voy a sacar un decreto para que nos comamos los unos a los otros. Es una hipérbole, obviamente, pero digamos... Ojo con eso, cuidado con eso. Porque las redes, permíteme, justo estaba en otro programa, me llamaron para entrevistarme, no para yo entrevistar y... Bueno, mencioné lo de ECO, que tú sabes, la última entrevista de ECO, sí. O cuando le dieron el honoris causa que dijo il sociale parola l'imbecille, ¿no? O sea, estás en el bar, antes estabas en el bar, tomabas una copa, llegaba el imbécil del pueblo, se ponía a hablar, o el tonto del pueblo, y se ponía a hablar tonterías. Entonces tú, bueno, si querías lo escuchabas, y si no, simplemente apurabas tu copa y te ibas del bar y se acabó, y lo que decía el tonto del pueblo no tenía ninguna repercusión. Ahora lo que dice el tonto del pueblo tiene repercusión global y tiene el mismo peso, decía ECO, que lo que pueda decir un premio Nobel. Y en las redes se oculta la turba, la manada, el lado más primitivo, en el anonimato. Hay muchos ejemplos de gente que se ha suicidado incluso por el
carga un montón por el acoso que le han hecho por el bullying, o cierra sus cuentas. Entonces, claro, muy bonita la democratización, pero no sé, yo lo tomo con pinzas. Y tú me dices que el político tiene que guiarse por eso te decía, Uri, interesante lo que dices, pero cuidado con eso también, porque una cosa es escuchar lo que dice la gente y otra cosa es que tú vertebres tu mensaje en base a lo que ellos dicen solamente y perdiendo de vista cuál es el núcleo, cuál es tu personalidad y tu temperamento, porque si no, pierdes identidad. Pero ojo con eso, también tienes que saber cuál es el punto medio entre, por ejemplo, Sarmiento decía pues que la educación es la base de la democracia, ¿no? Muy bien, eso puede ser un extremo, el otro puede ser Bertolt Brecht, que te dice el que no sabe, el que sabe y calla, perdón, el que no sabe es un imbécil y el que sabe y calla es un criminal. O sea, tienes que saber cuál es el punto medio entre ambos, para tú poder saber cuál es tu identidad y cómo posicionarte para ganar adeptos, convocar a la gente, porque eso tiene también una racionalidad, una lógica, que no solamente es comunicacional, sino que es básicamente social y cultural, más que política. Ahora, si quieres, podemos pasar a hablar de qué es lo que tendrían que hacer. O sea, toda estrategia, bueno, la pregunta, por supuesto, toda estrategia digital, ¿no?, política, ¿no es cierto?, no puede dejar de mencionar siete aspectos que son claves, ¿no? Primero, definir cuál es el liderazgo. Si va a ser un liderazgo vertical, ¿no es cierto?, prescriptor, ¿no es cierto?, informativo, 1.0, que dice simplemente lanza cosas y lo único que ve es esperar a que la gente reaccione a esas cosas. O si el liderazgo va a ser más bien convocante, dialogante, conciliatorio y sobre todo va a ser incorporante. Va a ser, va a llevar su mensaje de la mano con lo que dice la gente para estar en consonancia. O sea, ¿cuál de los dos liderazgos vas a preferir? Luego tienes que definir el mensaje. Si tu mensaje no es potente y es ambiguo o es dubitativo o es débil, ¿no es cierto?, entonces no vas a lograr que la gente se conecte contigo. Si tu mensaje es luchar contra la corrupción, tú no puedes evidenciar en tu sitio web o en tu comportamiento digital cosas que tengan que ver con respaldar a alguien que está involucrado o acusado, ¿no es cierto?, o impugnado por temas de... Tiene que haber coherencia entre lo que es el decir y el hacer. En el número 3 está la segmentación, ¿no es cierto? Si tú no sabes segmentar, la segmentación de los públicos en Internet es absolutamente distinta de la segmentación material y física. O sea, la gente no entiende eso y por eso es que las encuestadoras de opinión han tenido que cambiar todas sus técnicas para poder hacer esta transformación cultural, que significa asumir nuevos códigos de interpretación de la realidad. O sea, una cosa es que tú tengas un menú de preguntas preempacado, que era lo que antes hacían para entregárselos a los consultores o a la gente a la que tú le hacías las encuestas y los sondeos de opinión. Y otra cosa es que tú sepas interpretar, leer el tráfico, la respuesta, las posiciones, incluso los insultos, las invectivas, las descalificaciones que hace la gente en las redes sociales permanentemente. Y sobre todo, ojo, no puedes, hay 3 cosas que no puedes hacer. O sea, no puedes bloquear haters en el tema político, no puedes decirte zambacanuta con quien te está diciendo cosas, y no puedes dejar de responder preguntas que te han hecho hace rato. Tampoco puedes dejar de actualizar tus sitios de exposición digital. O sea, no puedes abandonarte a la inercia, porque si no estás ahí no existes, y si no estás ahí alguien va a tomar tu lugar. En cuarto lugar tienes el tema de empoderar en cierta manera al público objetivo. Si tú tienes un público objetivo identificado y lanzas contenidos a ese público, debes dejarle que también tenga algún tipo de iniciativa, de algún tipo de contenido que ellos mismos generen. O sea, retroalimentación. Retroalimentación en feedback, porque la gente no lo toma en cuenta o lo pierde de vista. En quinto lugar, la actualización. Permanentemente actualización es en vivo. Todo es para ayer, o sea, no puedes esperar a que las cosas se publiquen mañana. Ahora, el tema de la prensa escrita para mí sigue siendo un referente básico por el tema de la permanencia y por el tema de la autoridad que ha adquirido la prensa escrita. Un político en ese momento tiene que saber manejarse en los medios tradicionales y en las redes sociales. En todos los espacios y en todos los lenguajes. El contacto físico, las manifestaciones, todo, entonces pasan a un tercer lugar, digamos, o un segundo lugar, digamos. Lo que pasa es que esa compartimentalización de antes ahora ya no es válida.
Ahora ya no hay primer, segundo lugar. Todo está mezclado en un solo espacio. Multiplataforma y multilenguaje y multicódigo. En quinto lugar está el tema... O sea, tienes que salir a la calle a hacer baby kissing, dar manos. Totalmente. Y tienes que estar en las redes y todo en simultáneo. Son lenguajes paralelos y políticas y estrategias paralelas. En el siguiente lugar está la capacidad de generar reacciones, porque si tú generas contenidos es para que tener reacciones y tienes que saber qué tipo de reacciones son para poder interpretarlas y tomar decisiones en torno a ellas. Y en último lugar, lo que te diría es la gente que genera cosas, que posiciona cosas, ¿no es cierto?, que está todo el tiempo conversando digitalmente, pero no sabe interpretar el tráfico, está perdido. Lo primero es el tema del Big Data, ¿no es cierto? Si tú no, y el Big Data ahora se ha convertido en el Big Fast o el Fast Data, ¿no? Lo que antes era el storytelling, ¿no es cierto? La posibilidad de marketear cosas contando historias, ahora se ha convertido en el story doing. Tienes que hacer cosas para evidenciar que quien se benefició de un producto o un servicio tuyo pueda realmente ponerlo de manifiesto y servir que eso sea un gancho para ti, para que después puedas reposicionar otros mensajes también. Básicamente esos son los 7 puntos en una estrategia política digital, ¿no? Ya, ¿qué sector para...? Yo sé que es un poco esquemático, pero a ver, ¿la izquierda sabe manejar mejor o qué sector político tú ves en este momento en el Perú que sepa manejar estas normas que estás...? Sí. Bueno, a ver, si tú me preguntas eso, tengo que ir a los datos objetivos. A ver. Acabo de estar dando justamente una ponencia en el primer encuentro de comunicación digital que organizó nuestro amigo Lucho Benavente con Vox Populi en la Universidad San Martín, y justamente ahí él también nos exponía cuáles son los resultados de su último sondeo. Sí. Entonces dice que los medios digitales son la primera fuente de información. Eso es algo que ya sabemos, pero se ratifica. Son la primera fuente de información de los públicos hoy en día. Ya no es la prensa escrita, la televisión o la radio en sí, sino son las redes sociales, el mundo digital y la hiperconvergencia alternativa. Y según estos datos que él presenta, los blogs, ¿no es cierto?, las plataformas de internet que más consumo tienen, ¿no es cierto?, están vinculadas a los discursos de izquierda o de centro izquierda. Por ejemplo, Lútero de Marita, digamos, el IDL, el portal de IDL, que es básicamente un portal referencial y que sabemos todas las connotaciones que tiene, y otros más. Está básicamente todos los portales, las plataformas que tienen contenidos reivindicativos o liberales, ¿no es cierto?, por contraposición a las que son más bien conservadores y que defienden, por ejemplo, temas como tradicionales, como el tema de la familia, o que están en oposición a las políticas. O sea, usa mejor la izquierda usa mejor la comunicación al lenguaje. Mucho mejor, por supuesto que sí, mucho mejor, sí. Está probado eso, incluso en el tema de los haters y de los bullers, ¿no? Tienen una dinámica bien interesante, que lamentablemente también no hay un equilibrio en eso, ¿no? Hay una clara ventaja de las posiciones de izquierda y de centro izquierda en eso. Ya. Entonces, a ver, ¿ves algún político? A ver, la clase política en general en el Perú es consciente de este cambio radical en los paradigmas de campañas políticas, o todavía está en la época del pisco y la butifarra? Sí, lamentablemente. O los tuppers, o qué sé yo. Lamentablemente el tema, el grado de penetración, ¿no es cierto?, y dominio de estos lenguajes y de estos códigos y de este tipo de comunicación y estrategias todavía es incipiente, ¿no? Todavía no está siendo entendido o valorado. En todo caso, estos líderes, ¿no es cierto?, conocen cuáles son las potencialidades de las redes. Sin embargo, a la hora de generar contenidos es donde se les cae el muñeco, porque no están en consonancia con las tendencias o con las expectativas de la gente, sino que muchas veces predominan sus fanatismos internos, ¿no es cierto?, sus dominios y sus emociones y sus afectos muy intrínsecos y muy primitivos. Entonces, esas cosas, a la hora de tomar partido en una campaña política donde los extremos están desacreditados,
y donde la gente tiende claro, a adoptar más el centro. Se identifica como el centro está hipervalorado ahora. Entonces la gente que tiene el poder de convocatoria y que sabe dominar el lenguaje para convocar al centro y que no comete errores o comete menos errores es la que va a tener la ventaja en esta campaña. Claro, y en eso hasta la izquierda tiene ventaja, porque decir soy de centro izquierda como que te da un aire elegante, ¿no? Elegante, moderado, pro justicia. Bueno, sabemos sobre todo si es que ves el contexto político en el hemisferio, que es lo que está pasando, donde el modelo está siendo cuestionado. Claro. ¿Cómo ves ese era un tema que quería abordar contigo también, yéndonos un poco de la actualidad o de nuestra realidad local? ¿Cómo ves el tema de las redes en el contexto de esta agitación regional? Por ejemplo, hoy en la mañana, Áñez, la presidenta interina de Bolivia, ¿no es cierto?, de repente aparece en Twitter un supuesto tweet, la supuesta captura de pantalla de un supuesto tweet escrito por ella en el año 2013, sumamente racista. No voy a repetir el contenido del tweet, pero es groseramente racista de ser verdad, en un país como Bolivia, donde el 85% de la población tiene raíces étnicas andinas. Pero es un comentario cargadamente racista, absolutamente inapropiado para estos tiempos, ¿no es cierto? A lo mejor hace 100 años, no ahora. Pero el tema, entonces muchos me consultan, ¿es verdad o no es verdad? Entonces, claro, te pones a buscar pero tiene pues, 10.000 tweets y anda a buscar al año 2013. Hay herramientas para encontrar tweets escritos e incluso hasta borrados, ¿no es cierto? Sí. Hay herramientas. Pero el tema es que me pongo a buscar, pongo en Twitter mismo Áñez, tweet 2013, y me aparecen los comentarios a este supuesto tweet en todos los idiomas. Y todos criticándola porque, claro, tiene una posición, digamos, es una persona evangélica, creo, religiosa, fue la juramentación con la Biblia, entonces toda la izquierda ya le está haciendo un cargamontón. No sé si el tuit, no he tenido tiempo de verificar, es auténtico o no, pero ya le han clavado el San Benito, que es una racista, fascista y todos los istas que se te ocurran. Sí, claro, sí hay motores de búsqueda y hay sistemas tecnológicos para ubicar estos pero ya hay como 10.000 tweets de gente que asume que eso es verdad. Así es, porque estamos en esta realidad alternativa, ¿no es cierto? Donde justamente la realidad está puesta en cuestión. Entonces, y sobre todo si tienes un fenómeno tan vigente como la famosa infoxicación. ¿Qué cosa es la infoxicación? Es la intoxicación por exceso de data, de información. Entonces, además esto es un tema que yo vengo desarrollando en mi libro, porque yo estoy desarrollando las ideas. ¿Es un libro que estás escribiendo o que ya ha sido publicado? No, está a mitad de redacción, sí. Que tiene que ver justamente con cómo así la hiperproducción de contenidos, ¿no es cierto?, de información por todo tipo y todo el tiempo, es tan incesante y tan inconmensurable que llega a afectar las creencias, ¿no es cierto?, y las valoraciones propias de las personas humanas. Incluso llega a poner en tela de juicio y a cuestionar las creencias, por ejemplo, sobre el sistema democrático, porque todo está relativizado. Entonces, si tú no... Y todo está en burbujas, ¿no es cierto? Claro, en espacios segmentados, así es. En espacios segmentados que además retroalimentan tus creencias, entonces tú estás en una tribu. Se supone que Facebook, YouTube y todo ese tipo de herramientas iban a servir para que nos comuniquemos, y comunicarse también es debatir y escuchar las ideas del otro, pero los algoritmos de todas estas plataformas lo que hacen es, detectan, no sé, que a ti te gusta el café, ¿no es cierto? Entonces todos los vídeos y todos los contenidos van a ser sobre café. Del té ni te enteras, por poner un ejemplo burdo. Sí, pues. Entonces, en YouTube también, ¿no? Tú buscas algo y ya todos los videos siguientes son sobre eso. Entonces, efectivamente, si tú crees que
los alienígenas se han apoderado de Washington. Luego todo lo que te llegue va a ser sobre alienígenas, el guardaespaldas de Obama, que en realidad es un reptiliano, las cosas más delirantes, ¿no es cierto? Tienes cosas como que hay gente que te dice que ha visto a Michael Jackson ayer caminando por el Jockey Plaza, o en el Chupacabras, que visita Lima. Entonces, estas cosas hay que tener mucho cuidado y hay que tener filtros para poder entender dónde están el acercamiento, la aproximación a la realidad, porque no hay una realidad enteramente global, ¿no es cierto?, y palpable, sino que lo que tú tienes que hacer es un cruce de información y tienes que verificar tus fuentes. La gente no tiene tiempo. Por eso lo que tienes que hacer es entender esos códigos para poder posicionar tus mensajes. Y yo veo en WhatsApp me llegan un montón de cosas falsas que la gente las asume. Por ejemplo, una foto donde se ve a Evo Morales, no es tanto de emoción Evo Morales, pero una foto en la cual aparece Evo Morales con el Chapo y con Escobar. Y están los tres de la misma edad. Entonces alguien en la mañana decía, pero mira, por lógica, Gareca, piensa. Cuando Escobar estaba en el auge de su carrera, el Chapo era un mocoso de 14, 15 años. O sea, no hay forma que estén los tres sentados. Pero la gente o de repente es al revés, ¿no? Porque, pero el tema es el tema está en que toda esta cuestión, ¿no? Lo viralizas y ya no. Por eso es que yo no sé si en tu libro vas a hablar de eso, las deep fake news. Ahora la tecnología te permite falsificar imágenes, audio, incluso el movimiento de labios. Así es. Ha habido un ejemplo del emir de Qatar, que incluso Estados Unidos y otros países rompieron relaciones porque aparece un video de él diciendo que apoya no sé qué movimiento extremista del Medio Oriente. Correcto. Rompieron relaciones diplomáticas con él y el tipo se desgañitaba diciendo, yo no he dicho eso, yo jamás he declarado eso. Y efectivamente no había declarado, pero el daño está hecho, instaurado como verdad, lo cual es muy peligroso, ¿no? Mañana le falsifican a Trump o a Kim Jong-il un diciendo acabo de apretar el botón y hay un misil yendo y hasta que compruebas si lo han montado o no lo han montado, a lo mejor hay libros de ciencia ficción que tratan esos temas también, ¿no? O sea, por eso es que yo hablo tiempos difíciles, ¿no? Yo hablo un poco parafraseando a Marshall McLuhan, el gran comunicólogo. Yo digo que estamos en tiempos de la aldea global, hemos saltado a la tribu digital. Así es, entonces tenemos que estar premunidos de armas para eso. Entonces, y esto tiene también mucho que ver con lo que va a pasar en esta campaña política. O sea, no hay tiempo para nada. Solamente... Es cortísimo. Solamente para tener un mensaje centro, un mensaje núcleo, un core, explotarlo, hacerlo circular, posicionarlo, ¿no es cierto? Y no cometer errores y conectarte con la gente, entender el lenguaje del tráfico. Sí, es una política agarrar un lema o un mantra, ¿qué es lo que hizo Trump, ¿no? Que es un maestro, no sé. Son maximalismos. El mejor manejo de redes lo tiene, o sea, convirtió Twitter en una herramienta y con un mensaje, ¿no es cierto? Y con un trabajo previo que no sé si acá los políticos lo harán, porque cuando Trump lanzó ese famoso mensaje de hay que construir un muro, los inmigrantes y todo lo demás, y todo el establishment, todo el mainstream y todo el establishment dijo, este tipo está loco. Él no estaba loco, estaba hablándole a un público receptivo a eso, había hecho un trabajo previo, ¿no es cierto? Sí, correcto, por supuesto que sí, y además recuerda también que todo esto comenzó a explotar con la campaña de Obama, ¿no es cierto? Pero Trump lo ha potenciado. Lo ha potenciado y lo ha multiplicado y lo ha diversificado en lenguajes específicos e hipersegmentados, ¿no? Y son lecciones que hay que aprender, porque son útiles también para estas campañas. Bueno, te pregunto nuevamente, ¿hay algún político en carne y hueso en el Perú que tú veas que sabe usar esto? Estas herramientas, aunque sea de una manera, no te digo tan sofisticada como Trump o como Macron, pero... Mira, yo te digo que los que están vinculados sobre todo a posiciones de centro y izquierda, no te voy a dar nombres, pero sí, son los que mejor manejan. Bueno, tienen un buen maestro que es Gramsci, ¿no es cierto? Bueno, así es. Que digamos Gramsci, que fue el gran precursor de todo esto, ¿no? El gran precursor de todo esto. Sí, y el gran manipulador además. El gran manipulador, así es. Muy bien, Javier Monroy, te agradezco muchísimo. Amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Buenas amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. En este segundo bloque tenemos el gran gusto de que nos acompañe Ricardo Márquez, presidente de la SNI, la Sociedad Nacional de Industrias. Yo quisiera hacer un preámbulo aquí para aquellos jóvenes que nos ven, que nos siguen y que no conocen. Ricardo, siempre hablo aquí
En el programa les consta a ustedes de la necesidad de ampliar la economía de mercado, que es la fuente de prosperidad, lo ha sido para millones de peruanos. Hablo siempre de la diferencia entre lo que es el mercantilismo y el capitalismo de amigotes y la verdadera economía de mercado. Y Ricardo, me da muchísimo gusto decirlo, es de esos empresarios que están justamente del lado de la real economía de mercado. Él ha sido vicepresidente de Confiep, en la década de los 90, por primera vez presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, lo es nuevamente desde el año pasado, cuando fue primer vicepresidente de la República. Impulsó enormemente, creó Prompex para impulsar las exportaciones peruanas. Ha estado también a cargo de la promoción de la micro, pequeña y mediana industria, es decir, es un empresario que se ha desempeñado con éxito en el sector privado, y cuando ha estado en el sector público, lo que ha hecho es impulsar y ayudar a la prosperidad de millones de personas y no beneficiarse como hacen algunos capitalistas de amigote del Estado. Me da mucho gusto, Ricardo, darte la bienvenida a este programa, y para empezar un poco con un tema no tan... La noticia en gestión hoy en portada es que el coletazo chileno ha hecho que el dólar se dispare en el Perú. La otra noticia es que hay pobladores que están bloqueando el acceso a 3 minas, es decir, tú ves un poco las noticias y parecería que el panorama no es muy alentador. ¿Cuál sería tu primer comentario? ¿O lo es, si simplemente estamos demasiado inmersos en el ruido político y hay un Perú que sigue marchando y trabajando por cuerda separada? Primeramente, Uri, muchísimas gracias por haberme invitado aquí a tu programa. Y pues vamos a lo que vemos que parece ser, dice, un aletazo. Mira, el tema de las minas está ahí, ¿no? El tema de las minas es un tema que está en evolución. Mucho de esto se debe a que la relación con los pobladores todavía no está cimentada en cuanto al objetivo, ¿no? Y no quiero entrar verdaderamente a lo que nosotros hemos propuesto, porque si no me llevaría mucho tiempo, pero yo creo que ese es un tema que está pendiente y que se está trabajando, y que yo he visto que en el nuevo ministro de Minas y Energías y Petróleo es una persona dialogante, es una persona que es bien cauta, y yo confío que él siga en ese camino, porque lo que se trata aquí es de que lleguemos a un arreglo que la población lo sienta. Y ahí sí que tengo que criticar al gobierno, porque el gobierno tiene que ser más rápido en su respuesta y tiene que ser más precavido, ¿no? El problema es que como se ha cambiado de ministros, ¿no? Entonces viene lo que está pasando. Y yo realmente creo de que Chile y Perú tienen realidades distintas. Por decir, Chile, no sé qué tan diversificada tienen su red de apoyo social. Y lo digo esto porque desde los 90 se comenzó a implementar una red social, porque sabíamos de que la economía iba a golpear más a los que menos tienen, y se implementó, por decir, los guaguasis, que es niños de 0 a 3 años, y el día de hoy hay 2.700 guaguasis en el Perú, y son 70.000 niños de 0 a 3 años que son atendidos para que sus madres, que muchas de ellas y la mayoría son de madres solteras, vayan a trabajar, ¿no? Entonces, esta es una red muy importante. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo, observando la televisión chilena, en un debate que había de 4 señoras de diferentes sectores de la sociedad chilena, la conclusión que ellas llegaron es que lo que había que implementar, por decirte, en un lugar como San Juan del Lurigancho, era salas cuna. Y yo inmediatamente me pregunté y dije, oye, ¿qué es esto?
No creo que no haya red social en ese sentido. Inmediatamente llamé a unos amigos y le dije, ¿cuántas salas cunas hay en San Juan del Lurigancho? Aparte de las que hay en empresas, y habían 15. Entonces, nosotros tenemos una red que todos los gobiernos la han respetado. Y no solo la han respetado, sino hay una red social que los diferentes gobiernos han agregado. Por decirte, el programa Juntos, por decirte, Beca 18 o la jubilación, pensión 65. Y también el SIS, ¿por qué no decirlo? ¿No? El Sistema Integrado de Salud. O sea, tenemos una red social para nuestra realidad que nosotros vivimos. Por tanto, nosotros, a mi criterio, sí estamos dando, ¿no?, una respuesta a nuestras debilidades como sistema, ¿no? Claro, con el añadido además que, digamos, lo que por un lado podría ser una debilidad, por otro lado, en determinadas circunstancias es una fortaleza, el alto grado de informalidad que hay en el Perú. O sea, es un problema por un lado, pero por el otro lado hay determinados impactos que no tienen la misma profundidad que en otros países, donde si estás en un entorno formalizado, determinadas cosas te afectan, ¿no es así? Por un lado. Y por otro lado tenemos la gran ventaja, y lo estamos viendo como gran ventaja en lo que está sucediendo en Argentina. Tuvimos un ajuste, es decir, se hizo un ajuste en el momento que debió hacerse en el año 90 con Juan Carlos Hurtado Miller, y que su frase famosa, que Dios nos ayude. Y bueno, había un enfermo con gangrena y se le cortó la pierna, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que el gran error de Macri fue el gradualismo, ¿no? Claro, y pongo este ejemplo, ¿no? Si hay un paciente que tiene la pierna con gangrena y viene el cirujano y le corta un pedazo y regresa al día siguiente y le corta, a la tercera le dice, oye, cámbiame de cirujano, no quiero, déjame así, sí. ¿No es cierto? Aunque sepa que me voy a morir. Claro. Entonces aquí se cortó la pierna y bueno, hubo un ajuste, pero era inevitable, es decir, el gradualismo en circunstancias como esa no funciona, ¿no es cierto? Entonces, digamos, claro, nuestra realidad como que se ha sabido adaptar a determinados entornos, pero en la actual circunstancia, donde hay un escenario, digamos, de inestabilidad, por un lado de agitación, el tema de la agitación antiminera es un tema que preocupa a muchos. Hay un ingrediente probablemente de mal manejo del Estado, un Estado además, un gobierno que ha estado zigzagueante en determinadas conductas, primero decía blanco, después decía negro, en fin, que no ha tenido reflejos. Por otro lado, una arremetida, pienso, de los rojos reciclados en verdes, que agarran el tema del medio ambiente para jalar agua para su molino. Por otro lado, un mal manejo también de las propias empresas mineras, que deberían comunicar mejor las cosas a la población. Pero digamos, tenemos esos elementos. Tenemos el elemento de la incertidumbre política, nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 3 meses, si va a haber un Congreso equilibrado o uno en el cual a lo mejor predomina un sector de la izquierda que no hace un secreto de querer cambiar el régimen económico de la Constitución. Entonces, y con este entorno regional tan volátil, ¿no? Ha sido Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina. ¿Cómo crees tú que eso pueda, de todas maneras, puede tener un impacto desde el punto de vista de la percepción del empresariado nacional por un lado, y desde el punto de vista de la inversión extranjera? No sé, yo me pongo en los zapatos de un inversionista extranjero en este momento, no sé, apostar no solo en el Perú, sino en la región en general, me daría miedo, ¿no? Es correcto la percepción, pero mira, ve, esto, como te digo, he empezado con que cada país tiene su realidad, ¿no? En cuanto que los países tienen un porcentaje de pobreza y cada uno sabe cómo ha encarado precisamente esta debilidad que es la pobreza. Pero bueno, vamos ahora a lo que todos los empresarios, hoy día en verdad hay un serio problema en lo que es inversión, ¿no? La inversión privada no está yendo de la manera que era hace años. Pero eso es lógico porque los empresarios en verdad no sabemos, ¿no?, qué va a pasar de aquí a 3 meses. Es una realidad lo que estás hablando. Sin embargo, yo creo de que a mí lo que me llama la atención es por qué el gobierno no se ha declarado como que este es mi partido y voten por mí, ¿no? Porque cuando hubo lo mismo en el 92 se hizo pues el partido que
que se llamaba, creo, Nueva Mayoría, algo como así, pero era un partido en el cual, en definitiva, el gobierno estaba diciendo, este soy yo, voten por mí. Ahora no hay eso. Eso me llama mucho la atención, porque la verdad es que nosotros decimos, ¿cómo va a ser esto, no? Es indudable que el gobierno pretenda una mayoría, eso es natural. Ahora, el hecho que no tenga un partido, ¿no?, nos llama también la atención. Y lo que vemos es que hay tantos partidos de que algunos no sabemos cómo se van a comportar, ¿no? Yo aspiro a que no haya una mayoría de tal manera que se quiera cambiar la Constitución, porque esta Constitución, si bien es cierto, podemos decir de que necesita que se haga algunas modificaciones o ampliatorias, nos ha hecho crecer al 7%. Nos ha hecho sacar de la pobreza a más de 6 a 7 millones de peruanos en los últimos 20 años. Eso es muy importante, ¿no? Porque lo que necesitamos es precisamente de que se acabe la pobreza y se convierta nuestra población en clase media. Entonces, es una constitución que nos ha dado esto de positivo. Sin embargo, también tenemos que nosotros ser realistas, ¿no? Aquí, como nosotros decimos en la Sociedad Nacional de Industrias, hay debilidades del sistema, y no es porque nosotros no queramos mirarlas, pero yo siempre digo, estamos en un libre mercado, y para que haya un libre mercado tienen que haber ciertos parámetros para que se desarrolle. Y el primer parámetro que dice Michael Porter, que es un gran pensador económico de hace más de 40 años, por cierto que estuvo en la Sociedad de Industrias en 1995, cuando yo estaba en el cargo, él dice bien claro de que para que funcione un libre mercado tiene que haber competencia en todos los sectores. Significa que no puede haber ni monopolios ni carteles, ¿ok? Esa es una realidad. También se necesita, ¿no? Se necesita que se apoye al trabajador del aspecto de seguridad social y de lo que es todo el bienestar del trabajador. Y también se necesita, ¿no?, que se dé lo máximo de inversión en la capacitación del trabajador. O sea, esas son las columnas como vertebrales de lo que necesita un libre mercado para que se desarrolle. Y nosotros creemos en eso, porque es lo que es natural, ¿no? Ha estado aquí en el programa y yo suelo citarlo con muchos entrevistados. Ramiro Prialec, el hijo del dirigente histórico del APRA del mismo nombre. Y Ramiro sostiene, y lo ha dicho aquí en este programa, lo ha dicho en las columnas que escribe para el portal Café Bien, en fin, y en otros foros, que en el Perú hay islas de economía de mercado, o islotes, en medio de un océano de mercantilismo, de capitalismo de amigotes. Entonces, cuando yo le pregunté en cuánto cuantificaba él esa isla de economía de mercado digna de tal nombre en medio de él decía 10%. Apenas 10%. Entonces, claro, por un lado, viendo el vaso medio lleno, la conclusión inevitable es, si con apenas 10%, asumiendo que sea esa métrica correcta, 6 o 7 millones de peruanos han logrado salir de la pobreza, claro, solo con ese 10%, ¿qué no podría hacer y ser el Perú si hubiera, ya no te digo 100%, pues 60% de real economía de mercado? Pero efectivamente, tienes toda la razón y me alegra que lo menciones, Ricardo. Tienes cárteles, tienes monopolios, tienes oligopolios, tienes barreras de acceso. Trata de importar una medicina por Amazon y no vas a poder. Se trata de poner un banco y no vas a poder. Y podría mencionar N número de sectores. Pero te pregunto, ¿no hay también ahí una... Y además todo eso le trae mal nombre y mala fama al sistema y a la economía de mercado, porque viene la izquierda y dice, ¿ves?
ese es el problema, el modelo no funciona. No, al contrario, el modelo funciona, lo que tiene que haber es más modelo. Claro. Ya, pero no hay también un problema ahí un poco del empresariado peruano, en el sentido de que no es lo suficientemente vocal, proactivo, para defender. Es decir, el otro día estábamos en una reunión y yo te comentaba la frase de Lenin, ¿no es cierto? Sí. Y suena fuerte, pero no sé, a veces yo digo, pucha, y Lenin decía, los capitalistas son tan tontos que nos venden la soga con la cual terminamos ahorcándolos. Entonces, eso de que me han prometido ser más amables la próxima vez, la corrección política, el prurito, Dionisio Romero, eso lo menciono acá, Dionisio Romero, capitán de empresa emblemático, en la única entrevista que da al Diario El Comercio antes de hacerle la posta a su hijo, dice, yo soy de centro izquierda. Sí, cierto, bien cierto, yo me acuerdo claramente de centro izquierda. Entonces el discurso de la izquierda ha calado hasta en los empresarios que tienen miedo de decir, no, yo soy de derecha o de centro derecha y soy pro mercado y soy pro capitalista, porque la izquierda lo único que trae es miseria, pobreza y muerte, y todo el desarrollo de la humanidad en el último siglo lo ha hecho el mercado, el capitalismo. No, hasta ahora no encuentro un empresario que lo diga. No, bueno, yo te voy a decir, pues mira, en los últimos 20 años, no ha habido ningún... Es la prueba de que se ha sacado en el mundo más de 1.000 millones de seres humanos de la pobreza. O sea, no ha habido nunca ese tipo de crecimiento en el mundo. Y nosotros, ¿no? Al que habla, yo soy de centro derecha, toda mi vida lo he sido. Me recuerdo que mi padre a los 10 años votaba por el PPC y yo era de un barrio cerca a Zárate, ahí que se llama Piedraldiza, en San Juan de Lurigancho. Y siempre he pensado en lo que es hacer pequeña empresa, pero volvamos al tema, ¿no? Sí. ¿Por qué creo en el sistema de libre mercado y por qué creo de que la Constitución está bien? Podemos hablar de temas, pero miren, lo importante aquí es de que hay mecanismos mediante los cuales se puede corregir los problemas de este sistema. Te explico una cosa. El día de hoy hay 6 millones de documentos diarios que van a la SUNAT a través de la factura electrónica, ¿ok? Uh-huh. Y entonces, ¿qué sucede? El 40% de los contribuyentes ya están en lo que es la factura electrónica. El 60% falta, pero esos son micro, pequeños empresarios. Pero en este 40%, ¿no? Lo que hay es la información del 80% de la base imponible de las grandes empresas, ¿ok? Con lo cual, la SUNAT ya está en capacidad de, a través de Big Data y de inteligencia artificial, de evitar los carteles, ¿ok? Tenemos que decir las cosas claras. Acá han habido carteles, el Indecopi ha entrado a tallar, ha hecho su trabajo, pero el tema es cómo prevenimos eso. Y hoy la SUNAT tiene los elementos para poder analizar cada sector para evitar o tratar de prevenir y sancionar a los carteles. O sea, dentro del mecanismo de este libre mercado y con la tecnología, este gobierno, o el Estado nuestro, por hablar mejor, tiene la capacidad de detectar carteles. Y eso es una gran noticia porque, bueno, yo tengo estas informaciones porque tengo asesores y me dicen, Ricardo, hoy si la SUNAT quiere, lo evita, porque lo único que tiene que hacer es comparar, por decirte, en un sector X, si hay 4 o 5 proveedores, ver las facturas y ahí se da cuenta de inmediato. Entonces ya tenemos nosotros la capacidad tecnológica para hacerlo como país. Otro tema, ¿no? Es que nosotros ya tenemos una ley de factoring, pero que falta modificar para que funcione en mejor medida, porque déjenme explicarles qué significa el factoring. El factoring significa que cuando tú vendes algo, ¿no? Y te dan la factura en una empresa, esa factura tú la puedes ir a un banco o a una financiera
o a una empresa que se llama factoring y vender la factura y a los 8 días te dan tu dinero y se acabó el negocio ahí. Ya el factoring se tiene que arreglar con la empresa. Okay. Eso que nosotros estamos propugnando como empresarios hace que el mercado comience a mejorar mejor. Las pequeñas empresas Claro, se capitalizan, tienen un flujo más dinámico. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y entonces, ahora, ¿eso no está funcionando todavía? Está funcionando, pero mira, aquí hay menos de 10 empresas, ¿ya? Necesita algunas modificaciones para que haya, como en Chile, 200 empresas. Entonces, eso sí hace una competencia en el sistema financiero. Nosotros decimos, resolvamos los problemas que hay a través del mercado. Claro que sí. No a través de leyes que vienen, algunos dicen, no, mira, vamos a cambiar esto con esta. No, a través del mercado. Y nosotros, como te he dicho, en lo que es el tema de ver los carteles, es a través del mercado. Esto del tema financiero es a través del mercado. Y nosotros, si tenemos la voluntad política de hacerlo, se hace. Claro, además con un Estado, digamos, esa debe ser la función del Estado en una economía de mercado, no meterse a hacer empresas, o sea, a hacer lo que inevitablemente va a hacer mal. El Estado es pésimo empresario, en eso creo que estamos de acuerdo, y la evidencia lo demuestra. En Estados Unidos, la cuna del capitalismo, ahí hace más de 100 años una ley antimonopolios, o sea, no es una cosa estatista ni nada, al contrario, ayuda a que la cancha esté pareja, ¿no? Y todos puedan jugar en igualdad de condiciones, porque si la cancha está inclinada, que es lo que ocurre en este momento, ese tendría que ser el papel del Estado. Pero eso muchas veces por prurito de la corrección política, no sé, por una serie de factores. Y además tenemos un Estado que sería eso. Solo eso nos tendría que dar para un programa entero y hasta faltaría tiempo. Tenemos un Estado de elefante cuando debería ser pantera, ¿no es cierto? Un montón de regulaciones, de leyes que no sirven para nada, pero que están ahí, que complican las cosas, un montón de impuestos. A lo mejor habría que simplificar los impuestos y que todo el mundo pague 2 o 3 impuestos que todo el mundo entienda y todo el mundo pague. Y no todas estas escalas que lo que hacen al final del día es cargar sobre los hombros de un grupo pequeño, ¿no es cierto? Exacto. Yo creo, por eso te digo, en el sistema, creo en esta Constitución, y creo que si hay una visión de cómo resolver los problemas, se pueden resolver, ¿eh? Lo mismo pasa con el tema de las medicinas, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer en la sociedad de industrias? Tratamos de ver lo positivo que está pasando en nuestro país. Evidentemente hay errores y hay temas políticos, claro, que nosotros no nos metemos porque tendríamos que ser expertos y la verdad que a nosotros tenemos que ver la parte económica, empresarial y de manufactura. Pero, ¿qué sucede? Que creemos de que hoy en el Perú se debe mantener esta posición que poco a poco yo veo también que está sucediendo en muchos opinólogos en la televisión, de que el Perú es diferente. Y es diferente por varias razones. Y tenemos que mantenerlos de esta manera, porque si en los próximos 2 años tenemos un desarrollo en el cual no haya los eventos que hay en los países del costado, el Perú va a tener un futuro increíble. Miren, ve. Yo como presidente de la Sociedad de Industria recibo inversionistas de Chile, de Argentina, mismo de Bolivia, que me preguntan qué va a pasar, puedo invertir, y están invirtiendo. El otro día recibí un grupo chileno que me dijo ya había puesto una fábrica de metal mecánica en Villa El Salvador. O sea, yo veo que cuando uno ve y analiza el Perú, uno ve que se están resolviendo problemas. Aquí la gente no mira a lo que es resolver los problemas reales. Problema real es que no podía seguir el tema político como estaba y se ha dado una ley que va a tener vigencia a partir del próximo año, pero eso es tratar de resolver un problema político. El problema judicial también se está resolviendo y entonces estamos encaminados a... No interesa quién lo hizo, quién lo inventó o quién lo puso, pero estamos encaminados a que el país se normalice. Y lo más importante, como he dicho, es que normalicemos el sistema jurídico, ¿no? Porque los empresarios que quieren invertir 1.000 millones... Claro, previsibilidad, ¿no es cierto?
van a ver cómo es el sistema judicial. A ellos no les interesa mucho el tema político, porque, mira, política y problema político hay en Hong Kong, hay en Cataluña. Pero sí una justicia transparente que garantice en caso de una controversia que haya fallos justos, valga la redundancia, y rápidos, ¿no? Claro, ¿Cierto? ¿No? Y en eso nosotros estamos encaminados, ¿me entiendes? Eso es lo que hay que ver, las cosas positivas, eso estamos encaminados. Y lo importante también es ver que este gobierno, valga el tema, está tratando de solucionar el problema de las medicinas. No es un problema fácil, claro, ¿no? Pero lo está tratando de resolver. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo de que se está encarando los errores, ¿ok? Hay errores en el sistema, pero se están encarando, se están tratando de resolver. Y eso es lo que tenemos que ver, y eso es lo que ven la gente de afuera, ¿me entiendes? Correcto. Porque para que ellos lleguen a esto, ¿no? Ellos me dicen, oye, ¿cómo han hecho ustedes para tener tanto presidente en la cárcel? Bueno, es el sistema, le digo. Para bien o para mal, sesgado o no sesgado, es el sistema, ¿no? Pero ellos ven eso. Y dicen, ustedes siquiera han hecho eso. No es que siquiera. Se está haciendo lo que, como nación, y mirando al futuro, tenemos que hacer. Para terminar, dos cortitas, Ricardo, por favor. ¿Qué le dirías al Congreso, como sociedad industria, como vocero? Congreso hagan esto, Ejecutivo hagan esto. Dos cosas que servirían para darle un impulso al tema económico. Dos cosas. Una al Congreso y otra al Ejecutivo, dos prioridades. ¿Qué les diría? Al Congreso le diría que tengan presente que nosotros tenemos un porcentaje de pobreza que no es poco, ¿no? Pero que hemos avanzado como país. De los 90 ahora hemos avanzado. Que vean de que todo lo que ha salido positivo se debe mantener. Es claro de que tienen que haber cambios, lo estamos diciendo nosotros, y no necesitamos ser de izquierda para decirlo. Claro. Yo no necesito ser de ultra izquierda, ¿no?, para decir los problemas que hay. ¿Por qué? Mira, hemos tenido la suerte de haber vivido en Europa y ver que, como yo le digo a los empresarios, hay que ponernos a ver que necesitamos un gobierno con un Congreso de centro, puede ser centro izquierda, centro derecha, pero que trabajemos hacia lo que es el desarrollo, para que haya empleo, pero más que nada, para que haya, ¿sabes qué? Eso lo que se nos viene un tecnicismo, una digitalización de tal manera que va a impactar terriblemente en los trabajadores de hoy. Claro. No solo en los trabajadores de fábrica, en los trabajadores también de las oficinas. Si nuestro país no se prepara para eso, en 10 años vamos a tener un serio problema porque vamos a estar desfasados. Claro, hay un tema ahí también de educación para el siglo XX. Estuvo aquí Idel Wexler y un poco hablaba, estamos haciendo una educación del siglo XX y no miramos hacia el siglo XXI. Ricardo, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo tu presencia, no faltarán ocasiones para seguir conversando. Amigos, eso es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias.